La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos complace estar con ustedes. Gracias por darnos la bendición de estar con ustedes también. Esa santa oportunidad del cual deseamos que usted sea prosperado, bendecido de manera grande y poderosa de parte de Dios. Estamos hablando sobre el poderoso Jesús, el Salvador nuestro, el Cristo glorificado, que viene con las nubes. El gran tema que estamos abordando es ese. Queremos concluir con el verso 7. Es tan importante que el versículo 7 nos dice que Cristo vuelve a la faz de la tierra, pero viene ciertamente con un alto propósito doble: castigar a los impíos, arrancando desde la raíz y no dejando tampoco rama de ellos. El otro propósito es la restauración de aquellos que se humillan delante de Dios. Serán perdonados, justificados, bendecidos y prosperados, y reinarán con Cristo 1000 años. Entonces el pasaje dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hemos hablado ya respecto que he aquí viene con las nubes. Hemos hablado que todo ojo le verá, y los que le traspasaron lo verán con toda claridad, y todos los linajes de la tierra lo verán. A través de Apocalipsis capítulo 6 se nos habla que cuando Jesús se manifieste con grande potencia y gloria, con sus decenas de millares de ángeles, vendrá cubierto de nubes. Entonces, en ese tiempo habrá un terremoto que sacudirá toda la faz de la tierra. Las islas se moverán de su lugar. Las montañas se moverán de su lugar. Ahora imagínense los edificios de las ciudades enormes que vemos. Edificios rascacielos por la altura que tienen, así se les da ese nombre. Tenemos, por ejemplo, Nueva York, tenemos Los Ángeles, Houston, y pudiéramos enumerar una infinidad de ciudades que existen con enormes edificios. ¿Cómo quedarán esos edificios? Si las islas se moverán de su sitio y se moverán las grandes montañas, los cerros, serán totalmente sacudidos y aplanados, según será la sacudida. Por eso declara en Apocalipsis capítulo 6 que cuando Él se manifieste, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se esconderá en las cuevas entre las peñas de los montes. Y este montón de gente orgullosa, vanidosa, dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de la ira de aquel que está sentado sobre el trono. En otras palabras, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué interesante. Quiero que le preste mucha atención al verso 16. Decían a los montes y a las peñas:
caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y agrega una coma y una Y, una I que es Y, y de la ira del Cordero. Entonces el que está sentado en el trono ciertamente es el Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro. Y entonces escondernos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, que es su Hijo. Entonces, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Eso quiere decir que ese día será espantoso para los impíos, pero será el día más glorioso y excelso para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios recibirá su redención en su totalidad. El pueblo de Dios será bendecido, no será maltratado más, sino que será librado de los opresores, será librado de los malignos, será librado de toda persona perversa, porque Dios así lo ha planificado. Entonces, cuando Él se manifieste, según el pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, y Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17, todos los linajes de la tierra le verán. Ahora, en ese tiempo, cuando Él se manifieste, dice también Apocalipsis 18, verso 15 al 19, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida. Tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos viendo el humo de su incendio y dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era como esta? La ciudad de perdición que ha lanzado por toda la faz de la tierra las enseñanzas de adorar ídolos, de fabricarlos, comprarlos y adorarlos, será sacudida en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La hará completamente desaparecer de la faz de la tierra, nunca más se dirá más de ella. Es decir, nunca más se sabrá de una organización que inste, que incentive al engaño al pueblo, porque Dios eliminará todas aquellas cosas que destruyen al corazón, al alma del ser humano y que destruyen las cosas creadas por Dios. Serán eliminados en el día de ese gran advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 20, es decir, verso 30, Mateo, capítulo 24, verso 30, podemos considerar entonces lo que el Señor dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas, porque todos verán al Hijo de Dios. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así se manifestará el precioso Señor nuestro. Así se manifestará con toda potencia. Y Lucas, en el libro de Lucas, podemos también contemplar otros interesantes pasajes. Iremos a Lucas y nos dice claramente estas interesantes palabras, capítulo 23 y verso 28 al 30. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Es decir, que el Señor ciertamente les está diciendo a las mujeres, no lloren por mí. Las mujeres estaban llorando porque a Jesús lo llevaban golpeándolo, dándole de garrotes, de puño cerrado, escupiéndolo, azotándolo, y ellas iban llorando tras él. Mas él se volteó todo herido, ensangrentado, pálido en cierto modo porque había estado en ayuno. Se le podían contar las costillas porque había estado ayunando, preparándose para el día de ser crucificado. Pero se da la vuelta y le dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. De ninguna manera, ya no lloren por mí. Oren por sus hijos, clamen por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las mujeres que nunca dieron a luz. Es decir, a las estériles les llamarán dichosas, porque no tendrán dolores por causa de que sus hijos son llevados a la muerte, ni hijos ni hijas. Y entonces estas mujeres serán llamadas bienaventuradas, porque el Señor dice claramente, porque entonces comenzarán a decir, ¿a quiénes? A los montes, caed sobre nosotros, dirán a los collados, cubridnos, porque será terrible el día de la ira de Dios. Entonces, el tiempo de la gran tribulación será espantoso, terrible, completamente terrible. La razón es por el pecado del hombre. El hombre es perverso y no quiere abandonar sus caminos perversos. Se cree el hombre ñecudo, fuerte, formidable y dice, no necesito de Dios. En ese día, todos los pueblos, por ricos, poderosos que sean, por fuerzas armadas que sean poderosos o no sean poderosos, todos darán sus rodillas unas contra la otra, afligidos, desesperados y angustiados. Y muchos sabrán que ya no tiene más remedio que ser cortados, eliminados y echados al fuego. Eso es triste y eso es doloroso. Pero Dios manda que el hombre se arrepienta de sus pecados, que se humille delante de Dios. Y el pasaje termina, el capítulo 1, verso 7, termina, sí, amén. Que quiere decir que todo lo que dice el pasaje 7 se cumple al pie de la letra. Pero Dios habla a través de Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ahora bien, cuando el Señor se manifieste, vendrá con toda la potencia para reinar sobre la faz de la tierra. Iremos inmediatamente al último capítulo del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, déjeme rectificar la cita bíblica, libro de Zacarías, el último capítulo de Zacarías, recalcando la cita, Zacarías capítulo 14, que es el último capítulo de ese libro, nos habla ciertamente que Jesús viene y viene al lugar de donde fue levantado, de donde fue tomado y trasladado a través de una nube hacia el lugar donde está el eterno Padre. Entonces, dice el profeta, profetizando por el Espíritu, hablándole a Jerusalén y a las naciones. Y aquí el día de Jehová viene en medio de ti, serán repartidos despojos.
Habrá repartición de despojos, porque las fuerzas armadas de todas las naciones se congregarán en el lugar llamado Megido, que tiene aproximadamente unos 50 kilómetros en circunferencia. Entonces, la Biblia dice, porque yo reuniré, es Dios hablando, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Él las congregará, no será el diablo, aunque ciertamente le permitirá 3 espíritus inmundos que vayan a los reyes de la tierra para engañarlos y congregarlos para el día de la matanza que habrá ahí. Y entonces dice las Escrituras, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso será en los días cuando el Hijo de Dios venga sobre la faz de la tierra. Ya Jerusalén está sitiada, mujeres violadas, y habrá despojos repartidos ahí. Entonces, pero el versículo 3 dice Zacarías, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y entonces declara las Santas Escrituras, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Está hablando aquí del advenimiento de Jesús, de la venida, la segunda venida de Cristo, de donde Jesús fue llevado hacia los cielos, estando frente a más de 500 personas en el monte Olivar. Los ángeles dijeron, así como le habéis visto ir en las nubes, así retorna, y retorna al mismo sitio. Al retornar al mismo sitio, él partirá ese monte prácticamente en 4 pedazos, pero se harán 2 mitades enormes, como lo declara las Santas Escrituras. En ese tiempo habrá un terremoto tremendo que hará que se abra la tierra en un valle enorme, porque viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, a establecer su trono en Jerusalén. Será la capital mundial Jerusalén. De ahí saldrá la ley para toda la faz de la tierra. Y todos los gobiernos y naciones se someterán a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces, dice la Biblia claramente en el versículo 4 de Zacarías capítulo 14. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y dice bien claro que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia al oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, porque ahí se asentará prácticamente los millones de santos que vienen con él. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y entonces la gente huirá al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día, ni será tampoco de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también que en aquel día
que saldrá de Jerusalén aguas vivas, porque el que purifica ha llegado a Jerusalén. Saldrán aguas vivas, y la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, que Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo donde la torre de Ananel, hasta los lagares del rey. Morará en ella, no habrá nunca más maldición, porque el Señor quitará toda maldición de la faz de la tierra. Esto quiere decir que no habrán vagos, destructores, ladrones, asesinos, borrachos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, hechiceros. No habrá nada de pecado en ese tiempo. Habrá completamente la bendición de Jehová, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Nadie pensará quién me podrá robar, porque habrá una seguridad de paz, de seguridad por todos lados. Pero las naciones que se congregaron para destruir a Jerusalén, que son 200 millones de soldados, dice Zacarías por el Espíritu Santo, profetizando de ese gran día de la batalla, según Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos. La lengua se les deshará en su propia boca, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, hará que se maten unos a otros. Pero Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir, en grande abundancia. Así será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, porque muchos de estos, al ver la gloria de Dios, se humillarán, llorarán, se entregarán completamente al Señor y subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren en aquel entonces a Jerusalén para adorar al Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere también, no viniere sobre ellos, no habrá lluvia también. Vendrá plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que no permitirá en ese tiempo que Jesús venga a reinar, que la gente tome decisiones tontas de adorar sus propios dioses. No los dejará que sean ociosos espirituales, sino que los hará que sean totalmente calientes en el espíritu y valientes para subir a Jerusalén, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, que su nombre también es llamado Jesús de Nazaret. Queridos
ciertamente que cuando en la segunda venida de Cristo acontecerán todas estas cosas, pero en aquel día también estarán grabados sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Es decir, que todos los pueblos, tribus, lenguas y nación y reyes de la faz de la tierra sabrán que lo que dicen las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Nadie debe de vivir una vida sin vergüenza, hipócrita, bandida, pecadora, desenfrenados. No, todo se andará en el santo temor de Dios. Las ollas de la casa de Jehová también serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Será la casa de Jehová verdaderamente casa de adoración para todas las naciones. En esa casa no se venderán más tamalitos, chuchitos, pupusas, que tamales de toda clase. No, se acabó eso. No se venderán ovejas dentro del santuario de Dios, en el atrio de Dios. Ya no, porque Dios establecerá un orden de adoración puro, santo y glorioso. Se acerca ese día. Ese día será completamente establecido por Dios para vivir una eternidad en plenitud de santidad. 1000 años especialmente sobre la faz de la tierra, y de ahí por los siglos de los siglos. Queridos televidentes, no se olvide que Dios lo ama. Desea perdonar sus pecados, desea que usted goce también de la salvación, de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Debe de reconocer que si usted es un pecador no arrepentido, debe de arrepentirse de sus pecados. Recuerde que Jesús vino porque le amó tanto a usted como a mí. Vino a dar su vida en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para comprarnos y hacernos su propiedad por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que pide Dios del hombre ahora? Que se arrepienta de sus pecados, que invite a Jesús a morar en su corazón y que también viva de acuerdo a las normas de Dios. Queridos televidentes, si usted necesita oración, llámeme inmediatamente después que salga del programa. Llámeme con toda confianza. Área 323-202-0229. Ese es mi número al cual usted me puede llamar y yo le atenderé. Si no me escucha que le responda, déjeme el mensaje que yo le llamo enseguida. Déjeme la petición y yo le llamaré para orar por usted. Que Dios le bendiga, le guarde, le prospere para siempre y sea usted una persona bendecida con todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.